Bueno chicos, vamos a comenzar con la última clase de este módulo. Vamos a estar hablando acerca de la nueva creación. Justamente sobre este tema hay muchas teorías acerca de la nueva creación. Hay muchas personas, teólogos, que afirman que la tierra donde vivimos va a permanecer eternamente, que no va a haber una nueva creación, que esta nueva tierra que habla del Apocalipsis solo se va a renovar, que solo lo que está en la actualidad va a transformarse, va a modificarse. Pero hay otra parte de teólogos dicen que la nueva creación se va a dar, que toda esa tierra que nosotros estamos viviendo va a desaparecer, va a ser destruida en el final de los tiempos. Hay estas dos posturas. Y en cualquiera de estas dos posturas nosotros tenemos que estar seguros en cuál dirigimos nuestra mirada. Si acogemos a la tierra renovada o acogemos a una tierra creada desde un principio, creada desde cero. Tenemos que ver cuál de esas dos teorías se acomodan a nuestro pensamiento o cuál de estas dos teorías está en conformidad a las escrituras. Si nosotros miramos las escrituras, podemos ver que algunos versículos hablan justamente acerca de estas dos teorías. Un versículo clarifica una teoría y otro versículo clarifica otra teoría. Y en eso nosotros tenemos que discernir conforme a la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía para poder entender la palabra de Dios y poder aplicar para nuestra vida, poder aplicar para nuestras necesidades. Tenemos que fijarnos cuál de las teorías es clara, específica y no se contradice conforme al texto bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando nosotros estudiamos Génesis, podemos encontrar clara evidencia de que la tierra va a ser nuevamente creada o nuevamente va a ser establecida, como fue establecida nuestra tierra que aún estamos viviendo. A lo largo de la Biblia nosotros encontramos estas especificaciones, tanto en Ezequiel, tanto en Daniel, que también nos muestra que en realidad la tierra sí va a tener una transformación, no solo una modificación, sino una transformación total. Que esta tierra sí llegará un momento en que va a desaparecer. Y justamente sobre ese tema vamos a estar tratando a lo largo de esta noche. Vamos a despejar algunas dudas y cualquier pregunta que tengan o cualquier teoría que ustedes hayan estudiado. Podemos estar conversando para todos tener una idea clara y comprender todos y aplicar en nuestras vidas también. Y para no estar confundidos con una teoría y con la otra. Como les dije, hay estas dos teorías, pero hoy nos vamos a enfocar justamente en la teoría que sí va a haber una creación nueva, que todo este cielo y tierra pasará, como dice el libro de Apocalipsis, que la tierra y el cielo huyeron de la presencia de Dios. Cuando dice la palabra huyeron, significa que desaparecieron, que ya no estaban allí en ese momento. Eso significa huir. Y es claro el texto bíblico del Apocalipsis. Nosotros hemos estado estudiando cada uno de los textos bíblicos y que la palabra de Dios es real. Sabemos que el libro de Apocalipsis en algunas partes no es literal, tiene simbolismos. Pero a pesar de que tiene simbolismos, es real. Y no se contradice con el resto de las escrituras. El Apocalipsis es el libro más simbólico de todos los libros que nosotros encontramos en la Biblia. Su simbología tiene significados. Hay muchas veces que esos símbolos nosotros no lo entendemos, pero podemos llegar a una conclusión a través del estudio de la cultura hebrea. Si es que nosotros sabemos de la cultura hebrea, nosotros podemos entender el simbolismo, de qué simboliza cada una de las palabras que pronuncia Juan en su libro de Apocalipsis. Por ejemplo, cuando nombra dragones, y no específicamente significa que el apóstol Juan está hablando de dragones, sino está hablando de un ser que tiene esas cualidades de un dragón. ¿Qué era un dragón? Un dragón era un animal grande, feroz, que era capaz de destruir. Y ese poder de destructivo es lo que tiene Satanás y por eso lo compara con el dragón. No es que justamente va a salir el dragón, sino es una simbología de lo que representa Satanás a su poder en este mundo.
Y así vamos a encontrar muchos simbolismos cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis. Esos simbolismos también significa que es real, que el libro de Apocalipsis no es solo fantasía, sino que se va a cumplir en el final de los tiempos. Pero nosotros tenemos que interpretar esas simbologías. Eso es lo más importante, interpretar las simbologías y ver el mensaje real de lo que dice el apóstol Juan con el final de los tiempos. Justamente nosotros vemos que... Sí, Fausto, dime. Buenas noches. Quería preguntar de que, como te dice que yo pensaba que después en el mismo contexto, pues en Ezequiel tiene más texto, ¿me entiendes? Y eso yo estoy eso. Justamente en Ezequiel. El mismo texto está ahí significado. Ezequiel, justamente hay unas partes que están simbolizadas. Es una parte simbólica también, igual que el libro de Apocalipsis. Son libros que cuentan la historia de lo que va a suceder a través de símbolos. Por eso nosotros tenemos que tratar de interpretar esos símbolos. Y esos símbolos, justamente, la cultura hebrea tiene nociones del simbolismo que está escrito en cada uno de los libros. Y por eso para ellos no es difícil entender los libros que fueron escritos. Los judíos pueden entender el simbolismo de Daniel, pueden entender el simbolismo de Ezequiel, pueden interpretar el simbolismo del apóstol Juan también. Pero para nosotros, como no conocemos de la cultura judía, se nos dificulta cuando nosotros tratamos de interpretar simbolismos y nos confundimos en muchos pasajes del libro de Apocalipsis o de Daniel o de Ezequiel. Pero todo el libro de Apocalipsis también tiene un contexto con Ezequiel, tiene un contexto con el libro de Daniel también, y a pesar, también tiene un contexto con la palabra de Jesús en Mateo, cuando habla también justamente del final de los tiempos, y justamente Jesús también habla en simbolismos también. Esa es la importancia de que nosotros podamos interpretar esos simbolismos y entender lo que el apóstol Juan quería decirnos al escribir el libro de Apocalipsis. Justamente para empezar con el estudio, nosotros tenemos que partir de que nuestro universo fue creado por un ser supremo, que fue creado por un ser divino, el que tenía todo el poder, el que tenía toda autoridad y el que tiene todavía toda esa autoridad y el que va a tener justamente ese poder y esa autoridad hasta en el final de los tiempos. Tal como creó nuestro planeta, también un día lo va a destruir y asimismo va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios, nuestro creador, el supremo eterno creador, creó por su voluntad la tierra que nosotros podemos ver. No es que a Dios se le ocurrió de la noche a la mañana voy a crear esto y creo, sino que Él planificó de antemano, minuciosamente, todas las cosas que iba a crear, todas las cosas que iba a haber en este mundo. Planificó las estrellas, planificó el sol, planificó la luna, planificó las plantas, planificó los animales y sobre todo planificó al ser humano. ¿Y de qué materiales iba a utilizar para eso? Dios planificó de antemano todo, absolutamente todo, minuciosamente. Nada de lo que fue creado por Dios fue al azar. No solo se le ocurrió, sino que planificó con la Divina Trinidad, conjuntamente con el Espíritu Santo, con el Hijo y el Padre, los tres planificaron todo lo que iban a crear. ¿Y por qué quiso crear Dios este universo? ¿Para qué Dios creó este universo? Porque necesitaba algo que amar, algo que le pertenezca a Él, algo que le rinda gloria, algo que le rinda honor, y algo que sea solo para Él, como un pueblo solo elegido para Él, que sea un pueblo santo conforme a lo que Él era. Por eso creó este universo, porque quería algo a que amar. Y justamente por su amor fue creado todas estas cosas. Todo el mundo fue creado absolutamente por su amor, por su voluntad. Y si es que Dios quería amar algo, tenía los ángeles, pero los ángeles no iban a hacer lo mismo. Los ángeles no tienen la imagen de Dios, pero la humanidad sí tiene la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza.
Y por eso nos ama demasiado. Por eso nos ama tanto. Porque somos imagen de Él. Porque somos la corona de su creación. Dios creó a los ángeles también, pero ellos no tienen la misma imagen que nosotros tenemos de Dios. Por eso los ángeles solo obedecen, no tienen voluntad como nosotros. Dios nos dio la voluntad de elegir entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Tenemos la libertad que Dios nos dio. Solo Dios nos puede dar esa libertad de elegir. Y nosotros podemos hacer lo que sea con esa voluntad, sea bueno o sea malo. Pero en los planes de Dios también estaba todo eso. Dios, como omnisciente, conocía todo lo que iba a hacer la humanidad. Conocía los pecados que iban a cometer, conocía la destrucción que iba a realizar sobre su creación. Sabía todo, y a pesar de eso, Dios, por su amor, finalmente lo creó. Dios lo hizo. Justamente el mundo que nosotros estamos en la actualidad, como les dije, fue creado por Dios, por su voluntad y por su amor. Justamente el apóstol Santiago nos explica todo eso, que todo, absolutamente todo fue creado por su voluntad. Santiago capítulo 1, verso 18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Justamente Santiago afirma las palabras de Dios, que Él, solo con el nombrar de su palabra, con el proceder de sus labios, creó cada cosa y fue ubicando como cual pintor en su sitio. Fue ubicando las estrellas, fue ubicando el sol, fue ubicando la luna, fue ubicando los mares, los cielos, las plantas, los animales. Fue ubicando cada uno por su voluntad, con su pronunciamiento, con su palabra. Y Él nos creó para que nosotros fuésemos primogénitos de su creación, para que fuésemos la corona de su creación. Ese fue el propósito de Dios al crearnos, por su voluntad y su amor, para que fuésemos los primeros frutos de su creación, la mejor parte de su creación. Pero ¿qué pasó con esa parte? A pesar de que Dios amó toda su creación, el mundo fue corrompido. El mundo fue tergiversado. El mundo fue transformado en contra de la voluntad de Dios. Pero a pesar de Dios, de que el mundo se rebeló, su amor nunca desapareció, su amor nunca desvaneció, porque Dios creó toda su creación para la eternidad. Dios no creó este mundo de un día para el otro, hoy lo creo y mañana lo destruyo. No, ese no fue el plan de Dios. Dios creó este mundo para que este mundo sea eterno, para que las plantas, para que los animales fueran eternos, para que existan por siempre. Ese fue el propósito de Dios. Aunque Dios sabía de antemano todo lo que iba a pasar, a pesar de eso, Dios quería que este mundo fuese eterno. Si Dios no hubiese querido que este mundo fuese eterno, Dios, en el momento que el hombre se rebeló, en ese momento hubiese destruido con totalidad. Pero como Dios quiso en su voluntad, en sus planes, que este mundo fuera eterno, Dios trató de una u otra forma de que este mundo no se pierda. Y por eso en la primera revelación que el mundo hizo en contra de Dios, hizo algo para reducir la maldad, hizo algo para reducir el pecado que estaba creciendo. ¿Y qué hizo? Exterminar una parte de la población del mundo a través del diluvio, pero dejó a unos habitantes para que este mundo siga existiendo, para que este mundo siga siendo eterno. Dios tenía el poder para destruir, pero Él no quiso. Él quiso que sea eterno. Y porque Él quiso así, el mundo sigue hasta ahora tal cual nosotros vemos. Pero llegará un momento en que este mundo deje de existir. Este mundo deje, pero no en la parte, digamos, finita, sino va a ser transformada, creada nuevamente, para que siga existiendo eternamente.
Y así Dios va a cumplir su propósito de que este mundo sea eterno. Romanos capítulo 1, verso 20. Versículos, conceptos, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Amén. Sí, justamente, el poder de Dios es eterno. Como Dios es eterno, toda su creación también tiene que ser eterna. Pero no en el mismo sentido que tal cual nosotros conocemos de este mundo, sino en otro sentido, en el sentido espiritual. El mundo va a ser transformado de este mundo carnal que vive ahora a un sentido espiritual. Esa va a ser la nueva creación, de que ya no sea carne, sino un mundo que se pueda palpar, pero un mundo espiritual, una renovación de toda su creación, para que siga existiendo eternamente. Nuestro Dios es eterno, y cada una de las cosas que nosotros vemos muestra su eternidad, su poder, su divinidad, cada cosa. Las estrellas, las plantas, los animales, todo eso muestra el poder asombroso de nuestro amado Creador. Muestra su poder, que es eterno, que no se termina, sino que permanece para siempre. Y eso sucede con los ángeles también. Los ángeles fueron creados por Dios y los ángeles siguen existiendo y seguirán existiendo. Igual, nosotros existiremos para siempre. Todas las personas existirán para siempre. Como dice el apóstol Pablo, algunos están durmiendo, pero solo durmiendo. Pero en el fin de los tiempos ellos serán resucitados para que vivan eternamente. Pero los que cometieron pecados y no aceptaron a Jesucristo, ellos resucitarán para vivir eternamente bajo el castigo. Pero los que recibieron a Jesucristo resucitarán para vivir eternamente. Pero absolutamente toda la humanidad, todas las personas van a ser eternas, como su creación va a ser eterna y permanecerá para siempre. Ahí está la diferencia entre el uno y el otro. Castigo eterno o vida eterna en la presencia de Dios. Esa es la única diferencia, pero la humanidad va a ser eterna. 4. El mundo que creó Dios fue perfecto, porque nosotros tenemos a un Dios perfecto. El Dios perfecto no iba a crear nada imperfecto. El hombre no fue creado imperfecto, sino que al hombre se le dio la voluntad. Y con esa voluntad el hombre hizo lo que más bien le pareció, y obedecer a la serpiente y desobedecer a Dios. Pero en todo eso, el hombre fue creado perfecto en un inicio. Pero con esta perfección en el final de los tiempos, el hombre volverá a ser perfecto. Pero no todos los hombres, sino solo los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero van a llegar a esa perfección un día. No sabemos cuándo, pero va a llegar, porque su palabra afirma que va a llegar, donde todas las personas van a ser santas, como fue al principio. Adán y Eva fueron creados en una santidad. Ellos fueron creados sin pecado. Ellos fueron creados sin maldad. Pero justamente eso, la voluntad, la que les dio Dios, fue la que les hizo elegir la maldad. Y eso también nosotros tenemos en la actualidad. Nosotros también tenemos esa predisposición a hacer todo lo malo. Porque nosotros, como vimos anteriormente, nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Y como somos descendientes de Adán y Eva, nosotros también tenemos esa predisposición a hacer lo malo. Nosotros también tenemos la misma libertad que Dios nos dio. En nosotros está si nosotros con esa libertad escogemos hacer solo el bien o escogemos hacer solo lo malo. Pero Dios nos da esa libertad. Pero en un principio Dios creó todo perfecto. Por eso en el versículo 31 del libro de Génesis capítulo 1 dice que después de crear Dios pronunció que todo fue bueno en gran manera. Cuando Dios dijo bueno en gran manera, no iba a decir algo que haya creado mal, que es bueno, sino porque fue
perfecto. Por eso Dios dijo que es bueno en gran manera. Y ese fue el séptimo día de la creación, justamente, cuando ya creó todo, absolutamente todo. Dios dijo, vio, miró las estrellas, miró los planetas, miró los animales, miró las plantas y miró al hombre y dijo, es bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, verso 31. Dios vio todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Fue muy bueno, dice el Señor. Todo, absolutamente todo, Dios lo creó perfecto. Pero llegó un momento que esa perfección se distorsionó. Y esa distorsión pasó a todas las generaciones. Y seguirá pasando a las demás generaciones futuras. Pasará con nuestros hijos, con nuestros nietos y seguirá pasando. Pero esto se terminará cuando Dios renueve todas las cosas. Porque el hombre volverá a ser glorificado, santificado y volverá a ser perfecto. Quinto punto. El pecado vimos que corrompió a la perfecta creación de Dios. El pecado es el causante de todos los males de este mundo. El causante del dolor, el causante de la enfermedad y el causante de la muerte del cuerpo. El pecado que hay dentro de nosotros. El pecado que nos domina a cada uno de nosotros. Es el causante de todo. Es el causante de que el mundo vaya a renovarse o vaya a hacerse hecho nuevo. Y el pecado, gracias al pecado, también la creación fue hecha maldita. El hombre pecó y el hombre con su pecado también influyó en toda la creación, absolutamente todo. Y es por eso que la tierra gime. La tierra gime como dolor de parto, esperando su redención, esperando su renovación, esperando su nueva creación. La tierra está gimiendo. ¿Y por qué la tierra gime? Porque el hombre, ¿qué hace? El hombre destruye, el hombre extermina todo lo creado por Dios y contamina. El hombre es idólatra y como idólatra hace sacrificios a otros dioses y a través de esos sacrificios también van contaminando toda la creación. ¿En dónde hacen los altares para los otros dioses del hombre? ¿En dónde hacen templos para los otros dioses el hombre? Sobre la tierra, sobre la creación. Ahí edifica los templos, ahí identifica los santuarios para adorar a otros dioses y así va contaminando también a la creación. Por esa contaminación la tierra gime, grita, llora, esperando que la maldad del hombre termine, esperando que la maldad del hombre desaparezca. Por eso gime la tierra. La tierra será aliviada cuando el hombre deje de contaminar, cuando el hombre deje de destruir. Ahí la tierra va a estar en paz, la tierra va a estar tranquila. Pero mientras tanto, la tierra va a estar gimiendo, esperando su redención. Y la tierra no se puede defender por sí misma para decirle al hombre, ya no me contamines, ya no idolatres, ya no construyas templos en mi superficie. La tierra no puede decir eso. Es esclavizada por el hombre, porque la tierra no puede hacer nada. ¿Y por qué es esclavizada la tierra? Porque el hombre tuvo la autoridad que Dios le dio para administrar toda la creación. Y con su autoridad el hombre va condenando a la creación. Va condenando. ¿Y quiénes fueron los primeros que contaminaron? Fueron el pueblo de Israel, cuando empezaron a hacer sacrificios a otros dioses que Dios les ordenó que no hicieran.
Cuando Dios escogió al pueblo de Israel para formar su nación santa, específicamente les dio la orden de no hacer sacrificios a otros dioses, de no adorar a otros dioses, de no hacer altares ni templos para otros dioses. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Hizo caso omiso a las advertencias de Dios y empezó a construir templos a otros dioses, imitando a los pueblos paganos, y contribuyeron a que crezca la contaminación de la creación. Y por eso, como les digo, la tierra está gimiendo, la tierra está gritando por su creador, está gritando a Dios para que venga y lo renueve, para que saque toda la maldad que le está contaminando, toda la maldad que le está hiriendo. Eso es lo que está haciendo la creación. Gime, gime y gime. Romanos capítulo 8, 19 al 22. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción, de la libertad gloriosa de la justicia de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Sí, hasta ahora la tierra está con dolores, gritando, gritando y gritando. Pero el hombre hace caso omiso. Por eso la tierra está esperando ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, ser liberada de la esclavitud del hombre que le tiene destruyendo, acabando poco a poco. Y por eso la tierra está gimiendo. Y por eso la tierra está esperando con ansias su redención. Está esperando con ansias su renovación o su nueva creación. Y la tierra seguirá gimiendo hasta que el Creador tome control de su creación y renueve todas las cosas. 7. La creación fue maldita. El hombre con su pecado también maldijo a toda su creación. Maldijo, no se maldijo así solo, sino maldijo a todo. Maldijo a los animales, maldijo a las plantas, maldijo a la creación. Por eso, justamente, con el diluvio, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Tuvo que exterminar a toda la creación. Murieron plantas, animales. Murieron. Justamente por culpa del hombre. Dios maldijo a su creación por causa del hombre. Porque el hombre pecó contra Dios. Porque el hombre desobedeció al mandato de Dios. Y por eso la tierra también fue condenada, la creación también fue condenada. Y por eso también los animales tienen que morir, por culpa del hombre. Génesis capítulo 3, verso 17. Y al hombre le dijo, porque obedeciste a la voz de la mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comas de él. Sea maldita la tierra por tu causa. Justamente aquí sentencia el eterno Creador a la tierra por culpa del hombre. Sea maldita la tierra por tu causa. No le dice a la tierra maldita eres porque tú has hecho maldad, sino sea por tu causa, le dice a Adán, porque tú quebraste las ordenanzas que te di, y por eso la tierra va a estar maldita. El pecado del hombre pasa a toda la creación. Pasa a todo lo que Dios había creado perfecto. Las plantas, los animales, todo, absolutamente todo en un principio era perfecto. Pero el hombre destruyó esa perfección y contaminó al resto de la creación, y también le trajo consecuencias al resto de la creación. Por culpa del hombre, la tierra y la creación es maldita.
Y por eso la tierra también tiene que ser renovada, o la creación, toda la creación tiene que ser renovada, restaurada nuevamente a esa creación, a esa perfecta creación que en un primer instante tuvo. La creación necesita su redención. Como el hombre necesitaba su redención de sus pecados, también la creación necesita de su redención, absolutamente todo. Y como nosotros también somos parte de la creación, ahí también estamos. Tanto las plantas, los animales, todo el mundo necesitamos la redención. Por culpa del hombre todo fue maldito y por el hombre todo también va a ser redimido. Va a encontrar su redención un día. Y ese día será cuando Dios tome el control nuevamente de su creación. Cuando Dios nuevamente gobierne. Y en ese momento el hombre ya no va a gobernar, sino Dios va a ser el gobernador de todo, absolutamente todo su creación. Y ese gobierno será eterno. Mientras tanto, la tierra está esperando ser redimida de esta corrupción, de esta maldad, de este pecado por causa del hombre. Romanos 8:21. Sí. De que aún la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Justamente, la creación misma será liberada. ¿Qué significa liberar? Redimir. La creación va a ser redimida de la esclavitud, de la corrupción del hombre, corrupción del pecado, corrupción de la maldad, y va a encontrar la gloria del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. El hombre y toda la creación va a ser redimida, va a ser liberada de la esclavitud que nos tiene atados hasta ahora. A cada uno de nosotros el pecado nos tiene atados, a pesar de que nosotros hemos encontrado la redención en Jesucristo, pero todavía somos esclavos del pecado. ¿Y por qué somos esclavos del pecado? Porque nosotros somos fácil presa de la tentación. La tentación está por todo lado y esperándonos a hacer tropezar, a hacer caer. Y muchas veces caemos. Y por eso todavía estamos bajo la esclavitud del pecado. Pero llegará un día que ya no vamos a estar en esclavitud del pecado, sino seremos santificados. Y justamente cuando ese día llegue, la tierra también va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción. ¿Y qué pasa con la humanidad? Dios, después de crear todo, absolutamente todas las cosas que nosotros vemos, después de crear las plantas, los animales, ¿qué hizo Dios? Dios le entregó la autoridad al hombre. Dios le entregó la creación al hombre para que lo administre, para que guarde y vele por el bienestar de la creación. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Dios esperaba que como imagen y semejanza cuidaran de la creación con el amor a todo. Amor por toda la creación, amor por absolutamente todo. Eso esperaba Dios cuando lo entregó en sus manos. Muchas veces nosotros cuando nos encomienda algo, nosotros tratamos de cumplir. Y eso tenía que ser el hombre, tratar de cumplir lo que Dios le había encomendado, de crear ese precioso regalo. Lo más valioso para Dios fue entregado en las manos del hombre. Pero el hombre no supo cumplir con la voluntad de Dios, no supo cumplir con la orden de Dios, no supo administrar de la creación de Dios. Al contrario de cuidar de la creación de Dios, más bien hizo que él sea maldita por causa de él mismo. No cuidó
El hombre no se cuidó de sí mismo, peor aún de la creación, no pudo cuidar. Si el hombre se hubiese cuidado de sí mismo, no hubiese cometido el pecado, no hubiese obedecido a la serpiente. Y si no hubiese obedecido a la serpiente, hubiese sido un buen administrador de la creación de Dios. Pero no. El hombre no se cuidó, peor aún de la creación. Génesis capítulo 1, verso 28. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Justamente hace algunas semanas atrás vimos la palabra que significaba sojuzgar y dominar. Sojuzgar es servir, administrar, dominar. Pero Dios, cuando le dijo esto al hombre, dijo que lo administre, que lo sirva, que lo cuide, que vele por la creación. Para eso Dios le entregó en las manos del hombre. Pero el hombre despreció ese regalo de Dios y entregó esa creación a manos de Satanás. Dios, como es el hombre, cuando obedeció a la serpiente, entregó la creación de Dios en sus manos. Le dio el poder sobre la creación de Dios. El hombre le permitió a Satanás que contamine este planeta, que contamine este mundo, que contamine toda la creación de Dios. Cuando le escuchó, cuando aceptó hacer lo que Satanás le incitó. De esa forma, de las manos del hombre, la creación pasó a manos de Satanás. Y por eso Satanás justamente le dice a Jesús: yo te doy todo esto si me obedeces. Te lo doy porque a mí se me fue dada. Satanás le dice así a Jesús, que era el creador de todas las cosas. Le dice: a mí me dieron. Tú le diste al hombre, pero el hombre me dio a mí. Y ahora, como el hombre me dio a mí, como es mío, yo te doy a ti. Eso le dijo Satanás cuando le probó a Jesucristo. Si es que la creación todavía le hubiese pertenecido a Dios, Satanás nunca hubiese dicho eso a Jesucristo. Nunca lo hubiese probado de esa forma, sino lo hubiese probado de otra manera. Pero Satanás sabía que el hombre había perdido la administración y que se lo había entregado a él. Por eso le dijo a Jesucristo: yo te doy. Si me adoras, si es que te postras ante mí, yo te doy. Porque yo soy dueño de todo, de este mundo, de las plantas, de los animales, de las tierras, de las montañas, de los ríos, de todo eso. Yo te doy, porque a mí me entregó. A mí me fue dada. Lucas capítulo 4, verso 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. A mí se me fue entregada y al quien yo quiera se la doy. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y Él tenía autoridad sobre toda la creación. Pero cuando llegamos a este pasaje vemos que Dios ya no tenía autoridad sobre la creación, que la autoridad tenía Satanás y como autoridad podía entregar al que Él quisiera. Él estaba queriendo dar
lo que Jesús había creado estaba queriendo darle nuevamente a él. Pero solo Jesús tenía que hacer algo, postrarse ante Satanás. Devolverle algo a su creador si se postraba. Pero eso no iba a quedar para siempre. La creación de Dios no iba a quedar para siempre en manos de Satanás. El hombre se le había dado a Satanás, pero Satanás no se iba a quedar para siempre con esa potestad sobre la creación de Dios. Dios tenía que recuperar de una u otra forma su creación, su autoridad sobre lo que él había hecho al inicio. Tenía que tomar posesión sobre su creación nuevamente. Y Jesucristo recuperó autoridad sobre su creación. ¿Y cómo Jesucristo recuperó su autoridad sobre su creación? A través de su muerte en la cruz del Calvario. Ahí Jesucristo recuperó su creación. Jesucristo tuvo que pagar un precio muy alto para recuperar lo que él había creado. Tuvo que pagar un precio alto por recuperar lo que el hombre había dado voluntariamente a Satanás. Jesucristo pagó con su propia vida para poder recuperar su autoridad sobre su creación. Jesucristo tiene autoridad en la actualidad sobre todo este mundo. Pero esta autoridad va a demostrar por completo solo cuando se hagan todas las cosas nuevas. Cuando renueve todo, ahí va a demostrar toda la autoridad. Pero en la actualidad sí tiene autoridad. Solo que no está reclamado. Solo que el Señor está permitiendo que Satanás siga gobernando este mundo. Un falso gobierno de Satanás. Pero la tierra ya no le pertenece, la creación ya no le pertenece a Satanás, sino le pertenece a Dios. Porque Él ya pagó su precio justo en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre. Y justamente el apóstol Juan nos cuenta eso, de que no había nadie que pueda reclamar su autoridad sobre la creación. Y justamente algunos teólogos afirman que el rollo que habla el apóstol Juan justamente es el título de propiedad de la creación. El título de propiedad que está teniendo Dios en sus manos. Y justamente cuando el apóstol Juan vio a Dios sentado en su trono y con el rollo en sus manos, un ángel preguntó justamente, ¿quién puede abrir este título de propiedad o quién puede abrir los sellos que tienen este rollo? Pero justamente no había nadie, no escuchó a nadie en ese momento que el ángel preguntó. Pero después un ángel exclamó que sí había alguien que puede abrir los sellos de ese rollo, que había alguien con autoridad para reclamar el título de propiedad de la creación. ¿Quién fue? El Cordero inmolado en la cruz. El Cordero que no tuvo manchas y pagó. Él tenía la autoridad de reclamar la autoridad sobre la creación que Dios había hecho. Porque Él pagó el precio justo con su sangre, sacrificándose. Apocalipsis capítulo
15, verso 1 al 3. Sí. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: Deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Justamente, el heredero del trono de David, el león de Judá, él es el único digno, porque él se lo ganó, no porque a él se lo regalaron, sino él se lo ganó. Él se lo ganó pagando el precio para poder nuevamente tener autoridad sobre su creación. Y porque él tenía ya la autoridad sobre su creación, él tenía el poder también para destruirlo, tenía el poder y tiene y tendrá el poder para derramar el juicio sobre el planeta. El juicio de los sellos, justamente eso, que Dios, que Jesucristo tiene ese derecho porque Él pagó por ese derecho. Como a Él le pertenece, puede y ejecutará su juicio final sobre la creación. Ejecutará. Jesucristo pagó un precio alto para poder recuperar lo que el hombre regaló, lo que el hombre le dio a Satanás. La autoridad de la creación está en las manos del Señor. Como el mundo en el que vivimos, la tierra, la creación en la cual vivimos, todavía estuvo y estará todavía corrompido, tiene que ser reconciliado nuevamente. ¿Y quién es el que reconcilia justamente la creación con el Dios? Solo Jesucristo. Jesucristo, con su muerte, no solo recuperó la autoridad sobre la creación, sino también que reconcilió la creación con Dios. Hizo que el hombre, que las personas, que la humanidad se reconcilie con Dios, que Dios ya le pueda ver nuevamente y que el hombre pueda tener un futuro bueno, un futuro agradable, solo porque Jesucristo pagó, reconcilió, recuperó su creación y reconcilió a absolutamente toda su creación. Segunda de Corintios, capítulo 5, 19. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Pero estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Justamente, Jesucristo, gracias a su sacrificio, hizo que Dios olvidase los pecados del hombre, perdonase por completo, no solo perdón y ahora y mañana me acuerdo, sino ese perdón eterno, para que eternamente el hombre ya sea reconciliado con Dios, al igual que toda la creación. Esa reconciliación tenemos gracias al sacrificio de Jesucristo. Gracias a esa reconciliación, nosotros podemos acceder al trono de la gracia de Dios. Gracias a esa reconciliación, un día nosotros podemos estar en la presencia de nuestro amado Creador y verle cara a cara. Dios con su muerte hizo estas dos cosas: recuperar
su creación y reconciliar al hombre pecador, al hombre muerto, al hombre espiritualmente apartado de Dios. Jesucristo reconcilió a toda humanidad. Pero para obtener esa reconciliación, ¿el hombre qué tiene que hacer? El hombre tiene que aceptar a Jesucristo, reconocerlo como su Señor y Salvador. Solo así el hombre podrá disfrutar de esta reconciliación. Pero si el hombre no reconoce y no se arrepiente de los pecados ni reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, de nada valdrá el sacrificio que Jesucristo hizo. De nada valdrá el precio que pagó el Señor. El hombre es el que decide con la voluntad que Dios le da de aceptar o no el sacrificio de Cristo Jesús. En esta parte vimos que la creación fue creada por Dios y entregada al hombre. El hombre despreció el regalo de Dios y entregó a Satanás. Y Satanás ofreció esta autoridad, esta creación a Jesucristo, pero sí le adoraba. Pero Jesucristo no le adoró, sino que pagó con su vida para recuperar la autoridad sobre su creación y también de paso reconcilió al hombre con su creador, reconcilió al hombre con Dios. Sabemos que la tierra está corrompida, la tierra está llena de maldad, la tierra está lleno de transgresiones contra la voluntad de Dios. Y en primera instancia, esta tierra, esta creación, esta corrupción tiene que se vestirá de incorrupción. Primero tiene que transformarse esta creación. Tiene que ser lo que está corrompido transformado en algo que no está corrompido, en una incorrupción. ¿Y cómo se puede transformar eso? Esta transformación no va a ser una transformación por arriba, no va a ser una transformación así a medias, sino va a ser una transformación radical. Será una transformación total. ¿Y cómo Dios va a transformar en su totalidad esta creación? Haciendo algo nuevo, algo que ya no existía. De esta forma, el destino de la tierra es renovarse por completo, radicalmente, transformarse por completo. Algunos dicen que, como les dije anteriormente, que esta tierra solo va a ser renovada así, por encima. No va a ser así, sino va a ser transformada radicalmente en su totalidad. Absolutamente toda esta creación va a dejar de existir y Dios va a hacer una nueva creación, una nueva. Todo lo que nosotros vemos en los árboles, los animales, todo esto va a desaparecer, porque Dios va a hacer algo nuevo, algo de cero. Y eso solo lo disfrutarán los que hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos disfrutarán de esta tierra nueva, de esta transformación radical. La tierra no va a ser solo modificada ni mejorada, sino transformada en su totalidad absolutamente. No va a ser como lo que nosotros vemos. Cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, ahí nos damos cuenta cómo va a ser la nueva creación de Dios. Apocalipsis nos cuenta paso a paso que las calles van a ser cristal, como es el ríos de cristal, calles de oro, todo asombroso. Y lo que nosotros vemos, la tierra no es igual que nos diga el apóstol Juan en su carta, en su libro de Apocalipsis. Por eso va a ser una renovación total, una transformación radical. Ya no va a ser tal cual nosotros lo vemos. Todo lo actual va a desaparecer, porque lo actual, como está corrompida, llena de pecados. Y Dios no va
nuevamente a construir un mundo igual que se pueda estar bajo el pecado, sino va a ser algo donde ya la maldad no va a poder existir, donde la maldad, el pecado no va a tener cabida, donde la tierra no pueda ser nuevamente contaminada como lo está en la actualidad. Va a ser renovada totalmente. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 31. Justamente el apóstol Pablo dice, las cosas, lo que usas, las cosas del mundo, no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No estés conforme con lo que estás viendo ahora. No te apegues mucho a estas cosas, porque pronto desaparecerá. ¿Y qué significa desaparecer? No existir. Si es que el mundo iba a seguir existiendo tal cual lo vemos, el apóstol Pablo no hubiese dicho la palabra desaparecer, sino será más o menos maquillada. Pero no, el apóstol Pablo dice desaparecerá, dejará de existir. Este mundo dejará de existir cuando Dios haga todo nuevo. A pesar de que esta tierra desaparecerá, a pesar de que esta creación desaparecerá, va a haber algo que no va a desaparecer. ¿Y qué es lo que no va a desaparecer? El amor. El amor permanecerá, aunque Dios crea algo nuevo, aunque Dios haga todo nuevo, el amor seguirá existiendo. El amor seguirá existiendo en la nueva creación de Dios. Tal como vimos el martes, el amor nunca dejará de ser. Cielo y tierra pasará, pero el amor no. Y este es lo que va a permanecer, el amor, el fruto del Espíritu Santo. En un corazón transformado, en un corazón renovado, el corazón hecho nuevo, el amor va a permanecer ahí. El mundo será transformado radicalmente. Todo lo actual desaparecerá, pero el amor permanecerá. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Todo, absolutamente todo puede ser transformado. Todo puede ser renovado. Todo, absolutamente todo puede desaparecer, pero el amor permanecerá. Porque vimos que el amor es Dios. Dios como es eterno, el amor también es eterno. Y el amor permanecerá para siempre. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 53. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Sí, justamente es necesario que el mundo corrupto se vista de incorrupto. Que este mundo, que esta creación contaminada por el pecado, contaminada por la maldad, corrompida, deje de ser corrompida. Y dejará de ser corrompida cuando el Creador haga todo nuevo. Haga todo, absolutamente todo nuevo. La tierra ya no tendrá corrupción. En ese lugar no habrá pecado, no habrá maldad. Todo, absolutamente todo, será creado nuevo. También, ¿qué pasará con este mundo? La esclavitud de la vanidad también desaparecerá. En este mundo también gobierna la vanidad. Tiene esclavizada la creación de Dios. Y esta vanidad también tiene que desaparecer de este mundo. Cuando todo esto sea hecho nuevo. La creación será liberada. Y la tierra vimos que está gimiendo para que le liberen. Está gimiendo para que le renueven, para que se haga una nueva creación. Está gimiendo. Pero llegará
ese momento que la tierra será liberada de la esclavitud de la corrupción. Tendrá la libertad y tendrá la gloria de Dios, tal como lo era en el principio. La creación de Dios en el principio tenía la gloria de Dios. Tenía todo, absolutamente todo, y por eso estaban justamente ubicadas los dos grandes árboles, el árbol de la ciencia y del bien y el árbol de la vida eterna. Y justamente eso era para que sea para siempre. Pero como todo fue corrompido, todo fue esclavizado, necesita nuevamente ser liberado de esa esclavitud, de esa corrupción. Necesita que desaparezca toda la maldad. Y justamente solo eso se logra cuando se hace algo nuevo. Muchas veces nosotros hemos escuchado la palabra reciclar, ¿no es cierto? Y cuando se habla de reciclar, significa reutilizar algo que existía. Pero Dios no va a reciclar este mundo, sino va a ser algo nuevo. Cuando nosotros reciclamos algo, todavía queda algunos residuos de lo que era anteriormente. Queda algo ahí, alguna cosa. Si nosotros reciclamos la botella, queda, aunque nosotros lo lavemos bien, todavía la botella queda con el olor de lo que estaba antes ahí. O cuando nosotros hacemos las macetas con esas botellas también, queda residuos de lo que estaba pintado esa botella. Si es que este mundo no fuese creado nuevamente, quedarían residuos de pecado, residuos de maldad, residuos de corrupción. Para que no haya esos residuos, Dios lo va a hacer algo nuevo, algo perfecto nuevamente. Cuando Dios haga todo perfecto, la tierra tendrá la redención que tanto espera. La creación tendrá la redención que está anhelando. La tierra está gimiendo por esa redención, pero Dios le dará esa redención. Y el Redentor fue Jesucristo, y Jesucristo redimirá toda, absolutamente toda su creación. Como vimos anteriormente, Jesucristo no solo murió por el hombre, sino que entregó su vida por toda su creación. Como dio su vida por toda su creación, la creación también va a ser redimida, al igual que el hombre. El hombre, cuando muera, para poder acceder a la presencia de Dios, tiene que ese cuerpo ser transformado, glorificado. Igual forma, la tierra tiene que ser glorificada, transformada, hecha nueva. El hombre en la resurrección no va a resucitar con el cuerpo carnal, sino va a ser resucitado en un cuerpo nuevo. Igual la creación no va a ser hecha nueva, igual, sino con algo nuevo, algo que todavía nuestros ojos no han visto. La creación será redimida, hecha nueva por nuestro amado Dios, por nuestro amado Señor. Jesucristo redimirá todo, absolutamente toda su creación. La esperanza de gloria es para todos, no solo para algunos, sino absolutamente todos. La esperanza de gloria está disponible para todo aquel que desee recibirla. Dios está esperando que el mundo acepte esa esperanza de gloria. Está esperando con los brazos abiertos. Y esa redención, esta esperanza de gloria también es para el resto de la creación. También para la tierra que está gimiendo. También para la creación que está esperando. Y para ellos también es
la esperanza que Dios les da. Creación nueva, creación perfecta, creación que va a asemejarse a la gloria de Dios. El oficio de reconciliación de Cristo fue transmitida a través de su muerte a todos, absolutamente toda la creación. Por medio de Jesucristo, todas somos reconciliados, tanto su creación, tanto la humanidad. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconcilió consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Justamente dice el apóstol Pablo, las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo. Y Jesucristo lo reconcilió con su sangre en la cruz. Jesucristo pagó por todo, absolutamente por todo el paquete, no el paquete a medias, sino absolutamente todo el paquete. ¿Y cuál es todo el paquete? Todo lo que Dios creó en el principio. ¿Y qué creó Dios en el principio? Absolutamente todo, plantas, animales, planeta, absolutamente todo. Dios pagó en la cruz con su sangre por el paquete completo, por todo lo que Él creó. Y por eso lo reconcilió. Por eso el apóstol Pablo dice, las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Absolutamente todo. Todo está pagado, todo ya está hecho, solo que se está esperando ese día, ese gran día, ese glorioso día. La creación está esperando, el hombre está esperando, todos, absolutamente todos, están esperando ese día en que Dios haga todo nuevo. En el principio la creación fue herida por el pecado, pero Cristo la redime. Por culpa del hombre, la creación fue maldita, fue herida, pero Cristo la redime. Cristo la sana, la renueva. Y el pecado dejará de existir sobre la nueva creación, porque Cristo ya lo redimió, Cristo ya pagó, Cristo ya hizo todo, absolutamente todo, por esta creación.